Muy buenas noches a todos, los que nos acompañan amablemente. Hoy en esta ponencia que forma parte del ciclo de capacitación y actualización de ANAC 2022, estamos honrados en esta ocasión con la luz de conocimiento que nos comparte el doctor Rodolfo Juárez Medina con un tema delicado y utilizado con gran frecuencia para todos, recursos judiciales en materia civil y mercantil. Buenas noches, doctor Juárez. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Solicitamos amablemente a todos los participantes mantener sus micrófonos apagados. Para realizar preguntas, por favor levantar la mano y se les dará el uso de la voz en el mismo orden o enviando su pregunta por el mensajero de esta misma aplicación. Como registro para los nuevos compañeros, nos pudieran compartir su correo electrónico para futuras invitaciones. Y también los invitamos a mantener sus cámaras prendidas como muestra de respeto a nuestro ponente. Con la previa autorización del doctor Rodolfo Juárez Medina, esta sesión será grabada y publicada en la página de Facebook de la Asociación para su libre consulta. Le damos el uso de la voz a la licenciada María Mercedes Hernández Uribe, quien nos compartirá una síntesis curricular de nuestro ponente. Adelante, licenciada Mercedes. Muchas gracias, presidenta. Saludos a todos los asistentes y con todo respeto al doctor Rodolfo Juárez Medina. El doctor Roberto Juárez Medina es doctor en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Amparo y licenciado en Derecho. Todos los grados obtenidos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con 20 años de trayectoria como juez de primera instancia en el estado de Querétaro en materia civil y mercantil. Ha realizado suplencia de magistrado, ha sido designado magistrado supernumerario para el Tribunal Superior de Justicia en el estado de Querétaro. Tiene más de 25 años desempeñándose como profesor titular en materias de derecho privado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. En el año del 2016 recibió por parte de la 58ª legislatura del estado y la Universidad Autónoma de Querétaro un reconocimiento a su trayectoria profesional. Participó con el artículo El tránsito de la legislación local a la aplicación del Código Civil en San Juan del Río 1870-1879, dentro del libro El saber de los juristas, la argumentación del derecho y la adopción en Querétaro del Código Civil de 1870. Libro publicado en 2021 por la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctor Juárez, tiene usted el uso de la voz. Bienvenido y muchas gracias por compartir con nosotros estos momentos. Gracias, qué amable licenciada. Bueno, antes que nada, pues buenas noches para todos con este nuevo horario. Le quiero dar las gracias definitivamente a la Asociación Nacional de Abogados por Querétaro AC y concretamente pues a la licenciada Maribel Bricio por esta oportunidad de poder dirigirme a ustedes y tocar un tema como una plática. La idea es de este tema que desde mi punto de vista es fundamental, es básico para cualquier abogado, es poder plantearlo de tal manera que ustedes puedan visualizar dos puntos de vista fundamentales, la forma y el fondo de los recursos. Es obvio que lo voy a tocar desde el punto de vista civil y mercantil, porque pues son las materias que manejo. Y entonces aquí la idea es precisamente tener en cuenta cómo se puede promover el recurso dependiendo de ciertas circunstancias y características que son los que voy a estar dando a conocer. Fíjense bien, hoy en la mañana, que estaba en el juzgado, pasó a hablar conmigo un abogado que había presentado un medio preparatorio a juicio ejecutivo mercantil por 20,000 pesos. Presentaba él este medio preparatorio pidiendo que fuera el actuario al domicilio del futuro demandado para que reconociera la firma en una serie de documentos.
Este está previsto en el artículo 1165 del Código de Comercio, que es este reconocimiento de la firma y de contenido. Pero a la hora que yo reviso los documentos que estaba presentando, son facturas y recibos de la mercancía que se le había entregado por parte del que era ahora promovente. Es decir, no contaba con una obligación de pago a cargo del que pretendía ser el demandado. Desecho la demanda porque desde mi punto de vista y de acuerdo a ese artículo, es necesario que se contenga una obligación de pago, es decir, que haya un acreedor, un demandado, una cantidad, y que se tenga esta necesidad de cumplir por parte del demandado. No existe tal cosa ni en la factura ni en los recibos. Entonces la desecho. En la mañana, como les comento, pasa a hablar conmigo el abogado y me dice, oiga, ya le presenté el amparo directo. ¿Por qué presentas amparo directo, licenciado? Es muy fácil, dice. Usted me dicta una resolución en un juicio, un medio preparatorio a juicio ejecutivo mercantil. Por la cuantía que son 20,000 pesos, no admite apelación. Por lo tanto, si no admite apelación, se acabó el juicio. Como es una resolución que pone fin al mismo, hay que presentar el amparo, y este tiene que ser un amparo directo. ¿No? Está bien. Bajo esa lógica que traía el abogado, pues parece que efectivamente lo que procede es el juicio de amparo directo. El problema es que se le olvidó que, si bien es cierto, no procede el recurso de apelación, sí procede el recurso de revocación en materia mercantil. Porque es un auto, no es una sentencia ni interlocutoria ni definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el abogado perdió su derecho de impugnar mi resolución porque se equivocó al presentar el juicio constitucional en lugar del recurso correspondiente. Y aun cuando ustedes no lo crean, esto es más común de lo que se imaginan en los juzgados. Están promoviendo un recurso cuando deben haber sido al amparo. O están promoviendo el amparo cuando deben haber acreditado el recurso. O están promoviendo un recurso que no es, cuando definitivamente era otro que está previsto en esa misma legislación. Es decir, es necesario retomar lo básico y volver a recordar cómo funcionan los recursos. Por eso es que yo les comentaba que este planteamiento que les pretendo hacer es de dos puntos de vista: de la forma y del fondo. En la forma, analizando una serie de elementos que me van a volver a ubicar dentro de la legislación civil y dentro de la legislación mercantil para saber qué recursos son, cuándo se promueven y contra qué se pueden promover. Lo mismo va a pasar en materia mercantil. En cuanto vea la forma, en cuanto vea el fondo, también quiero yo presentarles un esquema de cómo analizar las resoluciones independientemente del contenido. ¿Qué es lo que tengo que yo considerar, analizar y valorar para poder después crear un agravio o un argumento para poder no convencer a quien va a revisar, porque no se trata de convencer, se trata de establecer un argumento sólido que sea capaz de revocar o modificar al que ya está dictado por parte de la autoridad? Es muy básico. Si ustedes se dan cuenta, ahora en la actualidad hay muchos cursos que de argumentación, lógica, que tratan de establecer, de darnos más herramientas, pero creo que hemos llegado a un exceso y que la mera verdad se pierde uno de lo básico. ¿Por qué hablo mucho de lo básico? Porque nosotros, en todas estas cuestiones fundamentales de derecho, a veces lo dejamos de lado, y es lo que nos permite, es lo que nos va a permitir fluir en cierta medida para poder llevar a cabo las tareas que hacemos
en materias jurídicas de una forma más asertiva. Entonces, mire, vamos a entrar en materia para que vayan viendo más o menos cuál es la idea que tengo yo en mente. Primero, la forma. ¿Qué es un recurso? Esto es necesario volverlo a comentar porque, pues les digo, parto de lo básico y vamos subiendo un poquito de nivel. Los recursos, como ustedes recuerdan o saben, pues son estos medios de defensa previstos por la ley para impugnar los actos autoritarios surgidos durante un procedimiento, en nuestro caso judicial, con algo que no se está conforme, con una resolución que no se está conforme y que tiende a lograr la revocación o la modificación de dichos actos. Esos serían los recursos a grosso modo. ¿Quién revisa esos recursos? Pues los revisa o el mismo juez que los dicta o el superior jerárquico, que en nuestro caso pues es la sala, son los magistrados. ¿Qué tipos de recursos existen en materia civil y mercantil? Bueno, principalmente la apelación aparece en ambos supuestos y un recurso inferior que es la revisión o la revocación dependiendo de la materia. Esto les digo es para irnos ubicando precisamente en este tema que es lo fundamental. ¿Cuándo procede un recurso o cuándo procede el otro recurso? Bueno, habría que atender al contenido de la resolución, a la materia si es civil o mercantil y al tipo de juicio. Entrando a los tipos de resolución, ¿qué tipos de resolución podemos encontrar en un procedimiento? Bueno, son los siguientes. En cualquier procedimiento, decretos. Los decretos son resoluciones de mero trámite. Siempre los conocemos así. ¿Por qué son de mero trámite? Porque no contienen ningún juicio de valor del juzgador que tenga que ver con el impulso del procedimiento. No lleva más allá de un raciocinio que tenga más elementos que pues contestar lo que se está pidiendo y ya. Pero de ninguna manera tiene que ver con actos necesarios dentro del mismo procedimiento para darle el impulso y concluirlo y pasar a otras etapas. Es decir, el decreto es una resolución, como lo acabo de decir, de mero trámite. Cuestiones administrativas. ¿Cuál podría ser el ejemplo? Me piden copias, solicitud de copias, y por alguna razón se las niego. A la hora de transcribir nombres, lo hago mal, pongo unos por otros. Me señalan nuevas direcciones y a la hora de plasmarlas en el en el decreto, pues no lo hago también correctamente, ¿no? Otorgan un mandato y le conceden facultades especiales y yo no lo asiento. Esos son los decretos. Esos son los decretos. Me presentan un convenio y la recepción y ratificación del mismo, pues no merece mayor complicación. Son de mero trámite. Entonces, esta es la primera de las resoluciones que se nos pueden presentar y digamos que es la de menos valor, por de alguna manera manifestar. Se presentan en los juicios, puede haber errores en las mismas, puede afectarme, claro que sí. Tiene que haber algún medio de defensa, que es lo que vamos a ver cómo lo puedo atacar. La siguiente resolución son los autos. Los autos tenemos de dos tipos, no apelables y apelables. Los autos apelables son los decretos. Los autos no apelables son los decretos. Los autos apelables son diferentes. El contenido dentro de estas resoluciones sí tiene valoraciones a peticiones y conclusiones y fundamentos que impulsan el procedimiento. Es más complejo que un mero decreto o auto no apelable. Miren, esto se los tengo que dar porque es la materia del recurso.
Entonces, no se me desesperen, pero tengo que ir partiendo, les digo, de lo básico a lo poquito más complicado, ¿no? En los autos hay un esfuerzo intelectual por parte del juzgador. Aquí sí valora la petición, cita fundamentos de derecho y resuelve. Entonces, esto ya cambia, ya le da otra dinámica y otro contenido al auto. Admisión de pruebas, desahogos de pruebas, desechamiento o admisión de demandas, desechamiento o admisión de medios de prueba, abrir alegatos, resolver admisión de excepciones, de incidentes, impulso a los incidentes. Entonces, esto sí ya es algo más complejo, no es tan sencillo. Otras resoluciones que nos podemos encontrar, pues son las sentencias. Y en las sentencias, que nosotros también sabemos, son aquellas resoluciones judiciales donde un juez o el tribunal pone fin a un proceso tomando una decisión que resuelve la controversia. No tiene nada que ver ni con los decretos, ni autos no apelables, ni autos apelables. ¿Qué tipo de sentencias tenemos? Que también, pues es para recordar, ¿no? Sentencias interlocutorias. Resuelven cuestiones promovidas durante el curso que requieren una sustanciación previa, principalmente a través de un incidente. Y estos se pueden dar antes de la sentencia o después de la sentencia, que son cuestiones accesorias, como también nosotros ya lo manejamos de alguna manera todos los santos días en los juzgados. Sentencias definitivas. Las sentencias definitivas son las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo de las cuestiones planteadas en el proceso y que lo concluyen, por lo menos la primera instancia. La segunda instancia, nosotros sabemos que también hay sentencia que se llama ejecutoria, pero la misma ya no cabe ningún recurso legal. De hecho, las ejecutorias causan estado por la mera presentación de las mismas en listas, por la mera publicación de ellas. Entonces, fíjense bien, hasta aquí ya sabemos los tipos de resolución que se nos pueden presentar. Bueno, para esto quiero comentarles que si surgiera alguna duda o quisieran que abundara al respecto en alguna de estas cuestiones, no nos esperaríamos al final, de acuerdo, como le había comentado con la licenciada Maribel, y si levantan la mano, les doy el uso de la voz y pudiera yo atender su cuestionamiento y tratar de darles solución. Y con todo gusto, para que tengan toda la confianza en ese respecto. Ahora bien, otra cosa que yo debo tomar en cuenta en la forma, por cuanto vea la procedencia de las apelaciones, son los juicios, las vías. Y así también, a grandes rasgos y de manera rápida, es necesario, para efectos de esta exposición, recordar estas vías, por lo menos mencionadas, ¿no? En materia civil tenemos los juicios sumarios. Y hay un artículo que es el 445 que nos va a expresar qué asuntos deben ventilarse por la vía sumaria. Tenemos otras vías sumarias especiales, como es el juicio ejecutivo civil, que es el artículo 466 y que tiene que ver con documentos privados no mercantiles que traen aparejada ejecución, también materia civil. Juicios hipotecarios, 486. Juicios donde se ventila créditos que están garantizados con una hipoteca principalmente constituida sobre bienes inmuebles, como ustedes ven. Y otro más que es de los principales sería el juicio sumario de desahucio. El juicio sumario de desahucio tiene que ver con el cobro de rentas exclusivamente. Y también es un juicio especial porque todos y cada uno de los que les acabo de mencionar, se necesita un documento base de la acción perfectamente determinado por el Código de Procedimientos Civiles para poder acceder a esas. Bien, si no es sumario, pues
pues es ordinario. Si no está en el 445 y no es de estos juicios que les acabo de mencionar, por exclusión, la misma ley, el mismo Código de Procedimientos Civiles, nos señala que el juicio se vuelve ordinario. Artículo 460. ¿Qué otros juicios pueden aparecer? Les digo que es los más relevantes, digamos, ¿no? Divorcio por mutuo consentimiento, 711 del Código de Procedimientos Civiles. Juicios sucesorios, artículo 802. Y jurisdicción voluntaria, artículo 935. Hay otros que son el juicio ante jueces menores, que es el artículo 988. Entonces, como ustedes ven, ya tenemos por un lado las resoluciones, tipos de resolución, y los juicios que se me pueden presentar de manera más frecuente en materia civil. Ahora bien, los recursos. Los recursos tenemos dos principalmente en materia civil, que es la revocación y la apelación. La revocación se encuentra precisamente en el artículo 720 y fíjense lo que contempla. Procede contra decretos y autos no apelables. Yo ya les dije cuáles son los decretos y autos no apelables. Entonces, cuando se me presente una resolución contraria a mis intereses, pero que es un decreto o es un auto no apelable, pues tengo que promover el recurso de revocación. Hemos llegado al grado, jóvenes, que hay abogados que me presentan los dos recursos, ¿no? Oye, pues presento revocación y recurso y el de apelación. Bueno, y es más, hasta el interdicto de nulidad de actuaciones, por si fuera el caso. La gran ventaja del abogado litigante, considero yo, es que puede promover lo que quiera. El obligado a establecer y determinar cuál es el correcto y cuál no es la autoridad. Para mí, indebidamente, en otros estados he visto yo que hay jueces que le piden al mismo litigante, oye, dime cuál de los dos quieres, cuando quien está obligado es la autoridad. No sé si me explico. O sea, yo puedo promover lo que quiera, tú dime cuál es el correcto, autoridad. Pero no se vale que yo le diga al abogado litigante, oye, no, pues escoge uno de los dos y dime cuál es. Ah, pues es revocación. Pues te doy palo entonces, porque realmente era apelación, ¿no? Creo que eso está mal. Creo que no debe de ser así, ¿no? Porque una de las funciones principales de la autoridad es darle los hechos que él conoce el derecho. Entonces, por eso es importante saber esta cuestión, porque sí se da en la vida real. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me han tocado ver casos, porque luego me lo platican los abogados, de este tipo de situaciones de que tienen que presentar los dos recursos, porque no saben cuál es el criterio del juez, cuando realmente esto no está sujeto a criterio. Pero bueno. Entonces, pues, la revocación procedería, les digo, contra decretos y autos no apelables. ¿Contra qué no procede la revocación? La revocación no procede contra sentencias interlocutorias, contra autos apelables y contra la sentencia definitiva. Entonces, en materia civil, mi recurso de revocación se encuentra muy limitado simplemente a estas dos resoluciones. ¿Quién resuelve el recurso? Pues el mismo juez lo va a resolver. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario, ¿no? ¿Alguno? A mí, perdón, doctor, a mí se me cortó un poquito el audio en cuando dijo no procede contra qué, perdón. No procede Sentencias este recurso de interlocutorias. revocación contra sentencias interlocutorias, autos apelables y sentencias definitivas. Emilio, Muchas te gracias. escucho. ¿Quieres comentar algo?
¿Y Emilio? Hola, sí, ¿ya me escuchan? Sí, adelante. Sí, una pregunta, cuando en el auto que es entendamos un auto que es apelable por su naturaleza, que sí tiene una intención intelectual del juzgador, como usted menciona, tiene errores de las partes o ese tipo de cosas que son revocables, ahí procede con la revocación o la apelación, no sé si me estoy dando a entender. A ver si te capté la idea. Sí. Lo que pasa es que a veces, en términos generales, nosotros clasificamos un auto porque no es una sentencia, pero resolvemos varias cosas dentro del mismo auto. Por diferentes peticiones vamos nosotros diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no, por esto y esto. Entonces pudiera ser que dentro de esta resolución tuviéramos efectivamente autos apelables o autos revocables. Entonces, dependiendo que qué quieras tú impugnar, pues tendrías que presentar un recurso. Aquí sí cabría, por ejemplo, decir, apelo contra la resolución de la petición número 1 porque me está diciendo esto, ¿no? Y es apelable. Contra la número 2, que también me afecta, como no es apelable, pues presento el recurso de revocación. Sí tendríamos que hacer la distinción ahí de qué es precisamente cuál es el punto resuelto que me está afectando para poder establecer qué recurso es el que necesariamente voy a presentar. No sé si me expliqué. Sí, bastante bien. Muchas gracias, juez. Nada. Bueno, entonces, este es el recurso de revocación. Tenemos otro recurso que es el recurso de apelación. Recurso de apelación procede contra autos apelables, sentencias interlocutorias y sentencia definitiva. Resuelve, por consecuente, la sala. Y hasta ahí todo parece normal. Todo parece que eso lo tenemos presente todos los santos días. Lo que a veces se les olvida, no solo a los abogados litigantes, también a nosotros como autoridad, es que la apelación en materia civil también tiene una cuantía. La cuantía, recuerden ustedes que tiene que ver con el valor del negocio, sin tomar en cuenta los intereses, simplemente lo que es la suerte principal. En materia civil, para que proceda la apelación, tiene que ser de un asunto mayor a 300 veces de salario mínimo. No tiene que ver con que sea un juez de primera instancia o un juez menor. Tiene que ver con ese tipo de cuantía. Artículo 736 del Código de Procedimiento Civil. Los 300 veces de salario mínimo, no hice la cuenta, pero el salario mínimo ahorita está como en 150 pesos, si no mal recuerdo. Entonces habría que multiplicarlo, son como 16,000 pesos, más o menos. Entonces piensen ustedes en un juicio de un contrato de arrendamiento que se lleva ante un juez de primera instancia, pero no excede esta cuantía. A la hora que el juez de primera instancia me dicta la sentencia y viene en mi contra y yo presento la apelación, pues me va a dar palo, no va a proceder a admitirla, porque por la cuantía no es admisible. Por inercias que se dan, pues a veces las admitimos, pero lo correcto es que no. Ahora, si yo admito una apelación que no debe de ser, pues mi contrario no puede impugnar porque no existe un recurso dentro de un recurso que fue admitido, pero sí tendré que hacerlo valer en su contestación a los agravios, porque no es correcto. Por cuantía no tendría que admitirlo y me tendría que ir yo como litigante al amparo directo. No sé si me estoy explicando. Y lo mismo sucede con las demás cuestiones que se dan dentro de un procedimiento. Tendría que promover, al no ser apelable, pues el recurso de revocación contra las demás resoluciones dentro del procedimiento, pensando aplicar por analogía lo que se hace en materia mercantil. Si por cuantía no cabe la apelación, entonces tengo que presentar el otro recurso que es el de revisión. Entonces, en este caso pudiera darse la misma situación. La verdad es que son tecnicismos que yo creo que ningún juzgado lo aplica, ¿no? O lo aplicamos o lo vemos. Más vale seguir las inercias a veces, que se dan todos los santos días, pero lo correcto es no admitir el recurso de apelación.
por cuantía. Esto es un punto para mí toral, porque a la hora que lo empecemos a aplicar, muchos de los asuntos en los juzgados de primera instancia, que a veces no los presentan en juzgados menores por las cargas de trabajo, pues no van a admitir apelación, o no deben de admitir apelación. ¿Qué otras resoluciones no son apelables? Las resoluciones de los jueces menores, artículo 10-16 del Código de Procedimiento Civil. Me tengo que ir al amparo necesariamente. Por el principio de definitividad. La sentencia de divorcio no es apelable. Y yo he escuchado casos, no manejo materia familiar, pero he escuchado casos que el cliente le pide al abogado, es que yo quiero seguir casado, yo no me quiero divorciar, ¿no? Bueno, pues, no es apelable, ¿qué tengo que hacer? Pues ir a un amparo. No va a proceder, pero bueno, pues, si es lo que quiere, ¿qué hacemos? ¿No? Los autos en ejecución de sentencia no son apelables. De hecho, no admiten ningún recurso, porque como ya tenemos sentencia ejecutoriada, pues la sociedad está interesada en la misma ley que se lleve a cabo el cumplimiento de la sentencia en sus términos. No es apelable las resoluciones intermedias, independientemente de la naturaleza de las mismas, solamente la que es la última de ellas, que se va a revisar todas las demás a fin de no estar entorpeciendo la ejecución de dicha sentencia. Y el ejemplo clásico aquí es el remate. Solamente cabe la apelación hasta donde se da el remate y la adjudicación del mismo. Hasta ese momento, sí. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta o comentario, o algo que no haya quedado muy claro al respecto. A ver, licenciada Olga, te escucho. Sí, pues de lo que comenta ahorita de que en etapa de ejecución no se admite recursos, a mí me ha tocado ahí en el juzgado que igualmente interponen recursos ya en etapa de ejecución, pero creo que el artículo indica que únicamente respecto a los actos de ejecución, o sea, cuando se trata de un acto tendiente a ejecutar la sentencia, pero creo que no sé si hace la excepción de cuando no es tendiente a ejecutar y que es otra cosa independiente. Bueno, No aquí sé si habría me que... Perdón, ya lo escuché al final. No, que no sé si me expliqué. A ver si te logré captar también. Aquí lo importante es establecer que unos pueden ser actos de ejecución de la sentencia y otros son actos accesorios que tienen que ver también con la ejecución de la sentencia, pero están de manera indirecta. Es decir, nosotros hablamos de un remate, estaríamos pensando en los avalúos, ¿no? El impulso de evaluarlo, presentar el certificado de gravámenes, notificarle a los acreedores si es que hay, señalar fecha, publicación de edictos y llevar a cabo la diligencia. Una vez que se lleva a cabo esa diligencia, si hubiera un error en todo eso, tendría que esperarme hasta el final para poder impugnarlo a través de la apelación. Pero ojo, les recuerdo que es por cuantía. Si mi cuantía no rebasa, pues tendré que irme al amparo. Pero hay otros actos que también se dan en la etapa posterior a que causa estado una sentencia, que tienen que ver con la ejecución, pero no necesariamente de manera directa. Por ejemplo, las planillas de liquidación. La planilla de liquidación sí tiene que ver con la ejecución de la sentencia, pero más bien tiene que ver con cuantificar el adeudo que va a tener que pagar nuestro condenado. Esa se admite en la planilla y se llevan también actos procesales dentro de un incidente que van a concluir con una sentencia interlocutoria. Eso ahí sí podrían ser impugnables los actos intermedios como la sentencia interlocutoria, independientemente de los actos de ejecución que tienen que ver con la sentencia principal, por decirlo de esa manera. No sé si me expliqué hoy. Bueno. Ahora bien, jóvenes, la apelación tiene, sí, Emilio, escucha. Sí, bueno, en concatenación con lo que dijo Olga, por ejemplo, y en ese caso no hay excepción para el ejecutante, digo, porque si dice que la intención de ese artículo
es que no se interrumpa la ejecución. Entiendo que va como muy enfocado al que va a ser ejecutado, pero si en ese acto lo interpone el ejecutante, ¿hay excepción? No, ninguna. Solamente cabe la responsabilidad del juez. Sí se pueden oponer excepciones después de dictar una sentencia, pero son excepciones supervenientes y están perfectamente establecidas también en el capítulo en cuanto a la ejecución de la sentencia. Pero más bien son hechos supervenientes, no tanto para atacar los actos procesales tendientes a la ejecución, sino porque hay hechos nuevos que pueden variar la ejecución de la sentencia en su totalidad o incluso llevarla al agotamiento de la misma para ya no llevar el proceso de ejecución. Eso tendría que quedar perfectamente claro a la hora de que el demandado pretende interrumpir, por decirlo así, la ejecución de la sentencia. ¿Sí? Bueno, la apelación puede caber en dos efectos, que también nosotros ya lo sabemos: efecto devolutivo y efecto suspensivo. El efecto devolutivo conlleva a que no se suspende el juicio, se sigue actuando. Y el efecto suspensivo precisamente paraliza el mismo y ahí se queda hasta que se resuelva la apelación. Cuando se trata de autos, cuando la apelación son autos y sentencias interlocutorias, el efecto es devolutivo. Es decir, se puede seguir actuando. Se forma un cuadernillo con el escrito de apelación. Se tienen que exhibir constancias que deben ser copia fiel de las que aparecen en el expediente, porque luego presentan impresas del praxis o copias de otro lado, o más pequeñas, más grandes, y no se las quieren certificar precisamente por eso. Y esto puede ser grave porque se pierde la apelación. Tienen que ser copias fiel de las que aparecen ahí, tal cual, las que aparecen en el expediente. Ustedes saben que se le corre al lado a la parte contraria, conteste o no conteste, se envía al superior para que éste resuelva. ¿Qué veo yo que ha pasado indebidamente también en algunos juzgados? No de este estado, en otro. Que a veces, por ejemplo, se resuelve una falta de personalidad. Apelan, se admite el efecto devolutivo. Se forma el cuadernillo y entonces la parte interesada promueve para seguir el juicio y le dicen: no, espérate, es que no ha causado estado. Deja que cause estado y entonces seguimos el procedimiento. Si bien en teoría lo admiten el efecto devolutivo, en la práctica lo estoy suspendiendo, lo cual es indebido. La idea del efecto devolutivo es que no se suspenda. Entonces no tengo que esperar a que cause estado. Oye, no ha causado estado. Efectivamente no ha causado estado porque está apelado. Pero como ya resolví que es el juez, entonces esa surte efectos hasta que no sea revocada o modificada. Por eso es que debe continuar el procedimiento. O hay otras situaciones en que tengo una sentencia, una apelación en efecto devolutivo, y ya llegué a la conclusión del juicio y no cito a sentencia, porque tengo que esperar a que resuelvan esa apelación para poder yo proceder a dictar mi sentencia. Cuando se impugnan autos dentro del camino del juicio para llegar hasta la citación, también de manera indebida. Y es devolutivo, considero que se debe de entrar a resolver, y ya la apelación, si fuera el caso, que apelen la sentencia, pues se resolverá conjuntamente allá en la sala, y si llega antes, pues nada más, si es que es procedente la apelación, se regresa para continuar donde esa apelación nos marque que debemos de retorno. No sé si me expliqué, joven, no sé si quieran que abunde al respecto o si quedó claro, ¿no? Bueno. El efecto suspensivo. Aquí no continúa, efectivamente, aquí se paraliza completamente el proceso y sí hay que esperar a que resuelva la sala
la apelación. Se envía incluso todo el expediente, se forma el cuadernillo, no se piden constancias y se envía a la sala para que ésta resuelva. Y hay que esperar. El juez no puede actuar si no hay un expediente. De ninguna manera puede hacerlo. Entonces aquí sí está paralizado el proceso. ¿Qué pasa cuando son sentencias? Cuando son sentencias, tenemos que considerar el tipo de juicio, porque aquí sí, si es sumario o es ordinario. Si el juicio es sumario, la sentencia se puede ejecutar. Si el juicio no es sumario, se tendrá que admitir en ambos efectos. Sumario, devolutivo, no sumario, ambos efectos. Eso sería la regla general. ¿Cómo se ejecuta una sentencia? Pues muy sencillo. El juez recibe la apelación, le da trámite a la apelación y envía todo el expediente. Tendrá que formarse un cuadernillo de ejecución de la sentencia. Entonces no se paraliza. No se paraliza por esos efectos devolutivos. Y en cambio no en el suspensivo, pues efectivamente ahí sí, no hay de otra, se va el expediente y no hay forma de ejecutar la sentencia hasta que... Ahora bien, ¿cuándo es suspensivo y cuándo es devolutivo? La misma ley nos lo va a marcar. Juicios sumarios, todo es devolutivo. ¿Cuándo es suspensivo? Cuando el mismo Código de Procedimientos Civiles expresamente señala que debe ser en ambos efectos. Esa es la regla que se maneja y así está prevista por el legislador dentro del mismo Código Procesal. Correcciones disciplinarias, ambos efectos. Auto que niega la diligencia preparatoria, ambos efectos. Negativa a abrir el juicio a prueba, igual. Auto que desecha prueba, lo mismo. La sentencia que niega el divorcio por mutuo consentimiento, también. Y aquí solo pueden presentar situaciones que vienen a ser como contradictorias. En un juicio sumario, me desechan una prueba. El juicio sumario es devolutivo, pero el desechamiento de una prueba es en ambos efectos. ¿Cómo la admito? Aquí hay que considerar que la norma especial deroga la general. Y entonces tendré que necesariamente admitirla en ambos efectos, porque además el legislador considera que no debe de continuar el juicio si no está esa prueba perfectamente determinado que se deseche o no se deseche. Entonces, de esa manera podemos establecer lo que es el recurso en materias civiles. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o algún comentario por ahí. ¿No? ¿No? En materia mercantil se vuelve más complejo. Tenemos dos recursos también, que es revocación y apelación. La revocación, decretos y autos no apelables, resuelve el juez. Es parecido en materia civil. No procede contra autos apelables, sentencias interlocutorias y la definitiva. Exactamente igualito que en materia civil. La apelación procede contra autos apelables, sentencias interlocutorias y la definitiva. Y hasta ahí uno podría decir, pues, ¿cuál es la complicación? La complicación en materia mercantil viene con la cuantía. La apelación procede de juicios con una cuantía de 758,000. Se me fue el dato ahorita exacto, pero aparece en la página del tribunal para este año y años hacia atrás. ¿Cuál es la cuantía del recurso de apelación? Y entonces yo tengo que verificar que si mi juicio es de esa cuantía, si es inferior, no hay apelación. Y de esa cuantía es superior, entonces cabe el recurso de apelación. Así está establecido.
Para ello tengo que ver nuevamente la naturaleza de los juicios mercantiles, los principales. Juicio ordinario mercantil, joven. Los juicios ordinarios mercantiles son asuntos sin cuantía, son los menos. Nulidad de una asamblea, principalmente nulidades, donde no tenga que ver cuestiones de dinero. Sí, licenciada Maribel, te escucho. ¿Quieres comentar algo? Gracias, doctor. Nos dice Carolina del Carmen Bustos que son 757,365.46. Gracias, 757,000 a grosso modo, ¿no? Sí. Entonces, de ahí parte lo que es la cuantía para poder promover mi recurso de apelación. Si esas abajo no puedo, si esas arriba la cuantía, perfectamente, sin tomar en cuenta las demás anexidades legales. Entonces, comentaba yo del juicio ordinario mercantil. Como no tienen cuantía, admite ambos recursos, tanto revocación y apelación. Recuerdo lo que ya les había comentado momentos antes. ¿Qué otro tipo de juicio tenemos? Bueno, tenemos el juicio oral mercantil. El juicio oral mercantil, que tiene que ver con pago de pesos principalmente, que tiene que ver con cuantía y no tiene límite, por disposición expresa, no admite ningún recurso. Ningún recurso. Todo lo que se va resolviendo en los juicios orales mercantiles es inimpugnable. Tendré que esperar hasta la sentencia definitiva y ahí, si me afecta, irme al amparo directo. Y en el amparo directo, como ustedes lo saben, tendré que hacer valer las violaciones procesales que en su momento pudiera yo considerar que se presentaron, sin promover el recurso de apelación. Porque recuerden que hay una apelación ahí que es preventiva, pero el juicio oral mercantil tampoco cae. Entonces, ese está de alguna manera más fácil, no hay ningún recurso. Tenemos el juicio ejecutivo mercantil tradicional. Les digo tradicional no porque así se llame, pero es el que todos conocemos. Artículo 1391. Este está medio complejo porque procede de menos de $1 hasta 757,000, más o menos, que es la cuantía. Y luego hay una brecha de 757,000 más $1 a 4 millones. Y luego se abre otra brecha de 4 millones, $1 hacia arriba. Está medio raro, el legislador así lo hizo, considerando los juicios orales, los juicios ejecutivos mercantiles orales. Si mi juicio ejecutivo mercantil es menos de la cuantía de 757,000, no admite apelación, pero sí revocación. No contra interlocutorias y no contra la sentencia definitiva. Entonces, fíjense bien, este es lo que lo vuelve complejo. Oye, ¿no hay apelación? Pues sí, no hay apelación, pero hay revocación. Oye, pero habíamos quedado que la revocación es contra decretos y autos no apelables. Pues sí, pero la Corte dijo que si no hay revocación, si no admite apelación, admite revocación. Y entonces, la revocación se vuelve el recurso en estos procedimientos donde no haya apelación, independientemente de la naturaleza y contenido de la resolución que se tenga. Ojo, a excepción, no procede sentencias interlocutorias y sentencias de... Con los juicios ejecutivos mercantiles tradicionales, arriba de 4 millones de pesos, se admite tanto la revocación como la apelación. Porque ahí sí, al exceder de la cuantía, pues la misma ley nos autoriza a poder presentar el recurso de apelación. El otro juicio, que es el juicio ejecutivo mercantil oral, que está en el 1390 ter, que procede de 757,000 más o menos a 4 millones, no admite ningún recurso, por ser un juicio oral. Entonces, así está el panorama en esta materia mercantil, pero si no les parece complejo, el legislador todavía lo hizo más, el legislador federal. Porque las reglas en la apelación son devolutivo suspensivo, tramitación inmediata y tramitación conjuntamente con la sentencia dictada. Y entonces ahora hay que ver cuándo procede devolutivo, cuándo es suspensivo, cuándo
es de tramitación inmediata y cuándo es de tramitación conjuntamente con la sentencia. Bueno, de acuerdo a la experiencia y lo que yo he visto, porque no existe tal cual así diseñado. ¿Quieres comentar algo, licenciada Maribel? Sí, pregunta Catalina Rubio, doctor. ¿El mercantil oral tampoco admite revocación? No, ningún recurso, ningún recurso. Ahí sí, igual que el oral mercantil, hay que irnos hasta la sentencia, irnos al amparo directo y ahí hacer valer las violaciones procesales. Es decir, no existe el principio de definitividad para efectos del juicio de amparo. Bueno, les comentaba yo que de acuerdo a lo como yo lo he visualizado, el efecto devolutivo en la materia mercantil está ligado a ambos, a tramitación inmediata y de tramitación conjunta con la sentencia. Solamente se admite en efecto suspensivo cuando así lo señala expresamente el Código de Comercio. Y ahí no importa que sea tramitación inmediata o conjuntamente con la sentencia, como es suspensivo, inmediatamente se tiene que enviar a el superior jerárquico para que lo resuelva. Si ustedes ven el artículo 1345 que habla de tramitación inmediata, ahí nos da varios supuestos, pero no dice que suspende. Claro que algunos, por necesidad, el juicio ya no puede continuar, pero en algunos otros casos sí continúa. Entonces, hay tramitación inmediata, se debe de enviar lo más pronto al superior para que éste resuelva y entonces continuar con nuestro juicio, pero no lo suspende de ninguna manera. Resoluciones sobre personalidad, artículo 1057, ya la resolvió, es de tramitación inmediata, pero no suspende, es efecto devolutivo. Contra la resolución que niega un auto de ejecución, 1665, igual, de tramitación inmediata y se va, aparte del que les había comentado yo, del 1340. Tramitación conjuntamente con la sentencia, pues también es devolutivo porque no lo suspende. ¿Cuáles son los casos? Pues todos aquellos que por exclusión no sean de tramitación inmediata. Ese sería el supuesto. ¿Cómo apelo? Pues simplemente presento un escrito diciendo de manera preventiva que presentaré, que estoy apelando y que después presentaré los agravios. Y así se va. No tengo que expresar nada más que decir que apelo, es de tramitación conjuntamente con la sentencia y que después presentaré los agravios. Una vez que se dicta la sentencia, gane o pierda yo, porque eso es lo interesante y hay que tomarlo en cuenta, gane o pierda, si yo presenté ese escrito preventivamente de la apelación, tendré que expresar mis agravios, aun cuando haya ganado. ¿Por qué? Porque si la otra parte apela y le da la razón la sala, pues por lo menos que esté ahí también mi escrito de apelación con mis agravios de lo que yo considero que me está afectando en el proceso, que son violaciones procesales, para que también se resuelvan. Porque si no, podría darse el caso que se regresa, ¿no? Se repone el procedimiento y ahora yo tendré que apelar y otra vez repone el procedimiento. La idea es que se resuelva de una vez todo lo que tenga que ver con violaciones procesales, para no estar interrumpiendo el procedimiento y darle celeridad al juicio, que sea fluido. Esa es la cuestión. El problema es que si yo no hago mi escrito de apelación y expreso mis agravios de las violaciones procesales, pierdo ese derecho. Pierdo ese derecho. Entonces se vuelve complicadísimo. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, duda, comentario, ¿no? ¿Ninguna? Doctor, Maribel, en este caso no se adhiere. bueno, el adherirse al recurso de apelación es una figura diferente, que sí está prevista, pero no tiene que ver con las apelaciones de tramitación conjuntamente con la sentencia. Esto lo hago yo porque considero que hay una violación procesal, presento mi escrito, pero yo ya perdí la oportunidad si no exhibo mis agravios conjuntamente con la sentencia. El adherirme
es expresar razonamientos lógicos jurídicos que tiendan a fortalecer los argumentos expresados por el juez sobre ciertos puntos que ahora está atacando en la apelación mi contrario. No sé si me expliqué, licenciada. No voy a decir nada sobre las violaciones procesales. Voy a hablar sobre lo que ya resolvió el juez, pero para abundar y perfeccionar su argumentación con respecto a algo que ya está a mi favor. Pero yo perdería mi derecho de impugnar violaciones procesales por no presentar la apelación conjuntamente con la sentencia. Esa es la diferencia, pues. ¿Sí? Obligaría también al tribunal a resolverme, pero para ver si se sostiene lo que dijo el juez en esos puntos que mi contrario está atacando. Pero ya no revisarían las violaciones procesales. No sé si me expliqué. Bueno, entonces, eso es precisamente lo que son la forma. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. La naturaleza de la resolución, el tipo de juicio, los requisitos de cuantía, los efectos, que a grosso modo es lo que yo les acabo de exponer, que es la forma, pero era necesario decírselo, jóvenes, porque esto es lo que creo que les ha causado más problema en la práctica, sobre todo en materia mercantil. Y a veces consideramos que lo sabemos, bueno, hasta a mí a veces se me va. Que yo que lo veo todos los santos días, a veces también nos equivocamos, ¿no? Ahí en los juzgados. Es natural. A veces creemos que lo sabemos y dejamos de ir a la fuente originaria que es el Código de Comercio o el Código de Proceso Civil. Entonces hay que hacerlo constantemente para no cometer errores de forma, que eso es lo más importante. La otra parte de mi plática aquí con ustedes, si no tienen alguna cuestión respecto de la primera, es el agravio. Les comentaba yo que soy de la idea de simplificar las cosas. Yo le pido ahí en el juzgado y a mis alumnos en la facultad que sean breves, concretos, precisos. Entre más ustedes traten de meter, por decirlo de esa manera, ideas, argumentos, fundamentos, se pierde qué es lo que quiero yo y cómo lo quiero. Si somos breves y concretos, va a ser más fácil que me entienda el juzgador cuál es mi punto de vista y sabré y también pueda resolverme sobre ese respecto. Fíjense, por ahí les comentaba yo que hay muchos cursos ahora de cómo hacer agravios. Hay libros y libros de cómo hacer agravios. Pero todo se basa, creo yo, en lo siguiente, jóvenes. Sé que esto es muy atacable, pero creo yo que sí nos permite tener una base. Es la lógica formal. Es regresar un poquito a la lógica formal y tener el silogismo jurídico, el silogismo lógico jurídico. Si ustedes recuerdan, tenemos premisas en el silogismo. Una premisa mayor, una premisa menor y lo que es la conclusión. Las premisas son afirmaciones, ideas que consideramos ciertas. Desde ese punto de vista, la premisa mayor en un agravio tendrá que ser necesariamente la ley, el fundamento de derecho. Esa es la premisa mayor. ¿Por qué se le llama premisa mayor? Porque la premisa menor debe estar dentro de ella. Y por consecuencia la conclusión debe ser simple y sencillamente natural llevarla a cabo porque las dos están en concordancia. Eso sería a grosso modo lo que es este silogismo jurídico. Ahora bien dirán, bueno, pues eso es teoría, ¿no? ¿Y eso cómo lo aplico? Bueno, lo que se debe de hacer, la materia de la cual nosotros vamos a partir es la resolución, jóvenes, el contenido de la resolución.
¿Qué debo de revisar en la resolución? Primero, artículos que está utilizando el juzgador. Esos artículos los tengo que analizar y desmembrarlos, por decirlos así. Se llama una deconstrucción. Voy a, como si tuviera hagan de cuenta, un Lego, un carrito de Lego, y entonces empiezo a quitarle las piezas para ver cómo está conformado. A mí el juez me va a dar la resolución que ya viene hecha y compacta, y lo que yo voy a empezar a hacer es quitar las piezas para ver si es cierto o no, si es atacable y no, y cómo lo puedo atacar. Primero lo que tengo que ver es fundamentos de derecho. ¿Qué utilizó el juez? Voy a la fuente donde los está citando, porque a lo mejor no me dice artículo 10, por ejemplo, mire. Alguien promueve una retención de un bien, promueve un interdicto de retener la posesión de un bien. Y entonces el juzgador dice, toda vez que acredita mediante ciertas pruebas que tiene la posesión, que ahí ha estado siempre ejerciendo actos de aprovechamiento, no se le quite, ¿no? Que tiene ya 3 años allá adentro. Bueno, yo tendría que ir a ver qué dice el artículo 16. Tendría yo que ver qué debemos entender por posesión. ¿Qué debemos entender por posesión? El mismo artículo 16 nos habla de 2 tipos de posesión. Oye, pero yo estoy adentro del inmueble. Me metí a ese inmueble porque lo vi solo y me metí. ¿Estoy en posesión o no? Ya hice mi casa, puse drenaje, construí, pago luz, pago agua. ¿Estoy en posesión o no? Como para pretender promover un interdicto de retener. Y el artículo 16 habla de posesión originaria o derivada. La posesión por haberme metido yo, porque vi solo el inmueble, ¿es originaria o es derivada? ¿Dónde dice que debo entender por originaria o derivada? Pues me tengo que ir al Código Civil y irme precisamente al capítulo de posesión. Y el capítulo de posesión habla de 3 tipos de posesión, que la última no lo es como tal, lo llama tenencia. Posesión originaria y derivada tiene que ver la originaria con los titulares del dominio de la propiedad, y la derivada tiene que ver con actos jurídicos a través de los cuales el propietario les está cediendo uno de los elementos de la propiedad, quedándose con la nuda propiedad. Si bien es cierto yo estoy ejerciendo actos de aprovechamiento, yo que me metí porque vi solo, no estoy en posesión para efectos del artículo 16 del Código de Procedimientos Civiles. Y entonces el juez está mal en su resolución, aplicó mal el artículo, porque de acuerdo a lo que yo veo, sacando los elementos de ese artículo, le faltó analizar esta parte. Un vigilante que está en posesión, un vigilante que lo contrato para que esté adentro de mi terreno, está en posesión del terreno. Tiene una tenencia. Entonces, pero esta parte es lo que yo tengo que analizar. ¿Qué artículo aplicó? Ese artículo, ¿qué dice ese artículo? ¿Lo aplicó literalmente o está haciendo una interpretación de ese artículo? Si está haciendo una interpretación, no se desgasten en ver qué tipo de interpretación es, ¿no? Sistemática, hermenéutica. No se preocupen. Simplemente si es una interpretación, ¿qué cierta lógica o coherencia lleva con respecto de lo que está el propio artículo aplicado? Sé que es teoría, pero es que es complicado porque en la práctica pues, son muchas cosas, ¿no? Todas las resoluciones llevan necesariamente un artículo y una motivación. Y es lo que yo tengo que ir desmembrando poco a poco. Pero desde el punto de vista del silogismo. Ya tengo el artículo, tengo el hecho, y no resulta que la conclusión es errónea por parte del juez, entonces puedo atacarlo, y mi argumento tendrá que decir, el juez aplicó mal el artículo,
porque no consideró que es la posición originaria y derivada, y simplemente porque entró sin ninguna de estas dos, le está dando el gane en cuanto a retener la posición. No sé si me expliqué, no sé si quedó claro. Pero no solamente queda en revisar el Código de Procedimientos Civiles o quedar necesariamente con el artículo que cita. Fíjense, un pagaré en una sentencia que no contesta el demandado, una sentencia de un ejecutivo mercantil que no contesta el demandado, como el documento ya tenía más de 3 años de vencido, el juez le dijo que estaba prescrita la acción cambiaria y por lo tanto no era procedente la vía ejecutiva mercantil. Y entonces hago lo mismo con este silogismo lógico jurídico. A ver, ¿cuál fue su premisa de partida? Pues que habían pasado 3 años. ¿Cuál fue su perdón, el artículo 170, ay, se me fue, pero la ley general de títulos de operaciones de crédito por el 170 que habla del pagaré, trae las acciones y habla de la acción cambiaria, prescribe 3 años después de que está vencido el documento. Se me fue el artículo, pero eso dice, juren lo que dice, juro que sí dice eso. Entonces, ese es el artículo que está citando. ¿Cuál es el hecho? Que el pagaré tiene más de 3 años vencido. ¿Cuál es la conclusión? Pues está prescrito. Pues sí, pero ahora mi otra fuente, porque el código de comercio dice eso, mi otra fuente de investigación es la jurisprudencia. Y entonces la jurisprudencia lo que voy a encontrar es que sí, efectivamente, nada más que esa excepción de prescripción la tiene que hacer valer el demandante. Si no contestó, no la hizo valer. No tiene el juez por qué hacerla valer de oficio. El juez está mal. Pero entonces yo ya fui a la ley, que sí dice lo que refiere el juzgador, pero ahora voy un grado más arriba, a la interpretación de la ley. Y la interpretación oficial para todos nosotros, pues es lo que diga la Corte. Entonces, oye, admitió una demanda ejecutiva mercantil que no tiene lugar de fecha de expedición, ni lugar ni fecha de expedición. Eso no es un pagaré. Si ustedes se meten al JUS van a encontrar tesis aisladas contradictorias. Uno dicen que sí es, porque no afecta nada, otros dicen que no, porque pues, es un requisito fundamental. Entonces, habría que atender si existe una jurisprudencia y ese es algo. Pero estamos yendo un grado más arriba. La ley quedó abajo y ahora vamos a la interpretación de para poder revisar yo y partir de ahí para hacer mi agravio. También con un silogismo lógico. Y bueno, tengo otro supuesto. Resulta que hace muchos años, del camino que iba de San Juan del Río a Tequisquiapan, en un lugarcito que creo que se llama La Tortuga, por ahí creo, la carretera se hacía un solo carril. Y entonces va un taxi que lleva a un soldado adentro, y llegan a esa puente y como venía un carro de frente, se para el del taxi, atrás viene una camioneta, no guarda la distancia, le pega al taxi, lo saca de la carretera, da volteretas y se muere el ocupante, el soldado. Era hijo único, la mamá es una señora ya grande, y entonces el abogado demanda al chofer y al concesionario del taxi, del servicio público. Responsabilidad civil por uso de instrumentos peligrosos. Se llega a la sentencia y el juez determina en ese caso que efectivamente el taxi, como es un vehículo y por su propia naturaleza, es un instrumento peligroso. Lo condena. Entonces, te vas al Código Civil y dice eso, quien haga uso de instrumentos peligrosos y cause un daño a otro tendrá que indemnizarlo. Hay jurisprudencia que dice que los vehículos por su propia velocidad que desarrollan son peligrosos. Pues sí, pero me voy a un nivel más arriba, a los principios generales de derecho. Y los principios generales de derecho habla de que causa de la causa es causa de lo causado. Que eso tendré que manejarlo de esa manera como un principio general de derecho.
Y si bien es cierto, el taxi por su naturaleza es peligroso, la verdad que no lo mató el del taxi, lo mató el de la camioneta. El responsable es el de la camioneta, no el del taxi. Entonces, ahora tengo que citar principios generales del derecho. Pero estoy analizando lo que dijo el juez, el fundamento que utilizó el juez, lo que tiene acreditado el juez, que también pudiera yo hacerlo todavía, desmembrarlo más para ver si cada una de las pruebas que está acreditando el juez, diciendo el juez, realmente se cumple o no se cumple con los parámetros para poder tenerla como un valor probatorio. Entonces, jóvenes, desde mi punto de vista, realizar un agravio pues no es fácil, ¿no? Requiere práctica, pero por lo menos tengo que tener los elementos necesarios para poder llevar a cabo análisis del fundamento que está utilizando el juez, argumentos que está utilizando el juez para ver primero si es cierto que encajan en ese fundamento de derecho y la conclusión. Ver cómo está aplicando ese artículo y si hay otros artículos contrarios que realmente encajen mejor en el caso práctico, o irme a la jurisprudencia o irme a los principios generales de derecho para tener los elementos. Ya la forma ya se la daré, que primero entro con el articulado o argumentos de autoridad o lo que ustedes quieran, pero si no tengo estos elementos que son los básicos, pues ¿qué le voy a meter? ¿No? Entonces, creo yo que esto es fundamental tenerlo presente a la hora de llevar y tratar de hacer los agravios, que estos van en los recursos. Es la parte medular del recurso. Entonces, en conclusión, desde mi punto de vista, considero que hay que estar siempre actualizándonos sobre los recursos, tanto en la forma como en el fondo. El no saberlo, el no tener el conocimiento exacto nos puede llevar a perder oportunidades de recomponer el procedimiento y poder obtener una sentencia favorable a nuestros intereses. Esto es delicadísimo porque a fin de cuentas, como abogados litigantes, pues vivimos de los clientes y vivimos de los resultados. Entonces, es necesario estarse actualizando. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario, no sé si quieren que abunden en algún punto. Sí, Emilio, te escucho. Es, bueno, sobre todavía la forma, por ejemplo, también me acuerdo que el código dice que cuando deben tener los autos carácter definitivos, ¿eso con qué se refiere? Es precisamente la idea de los autos apelables y autos no apelables o decretos. Tienen que tener el carácter de definitivos porque de alguna manera ya surtieron todos sus efectos jurídicos y ya no va a ser posible que estos cambien en el transcurso del procedimiento. Que causen estado, pero que necesariamente ya no se vuelva a retomar más adelante el contenido de los mismos. Por eso es que son apelables. El desechamiento de una prueba, en la sentencia ni en ningún otro acto procesal hacia adelante, va a ser nuevamente tocado ni por las partes ni por el juzgado. Es definitivo. Es definitivo. ¿Sí? Entonces ahí pues tendrás que necesariamente apelar, porque no hay otra forma. No hay otra forma. No sé si me expliqué. Sí, bastante bien. Y otra duda, doctor, por ejemplo, en un caso práctico, si sale si se pretende apelar un auto en un cuaderno de apelación, me recuerdo que alguna vez nos explicó una fórmula que era que no se podía meter el mismo recurso contra el mismo recurso. ¿Ahí sería procedente un recurso de revocación o qué procede? En ese caso me surge duda. O sea, que dentro de un recurso de apelación se dicte una resolución que Pero esté mal. pero antes de que llegue a segunda instancia. Antes de que llegue a segunda instancia. Mira, yo considero que sí cabría la posibilidad para recomponer el mismo procedimiento que marca los códigos que debe llevar el recurso principal. Es decir, tengo un recurso de apelación y se admite el recurso. Pero por algo, no en cuanto a la calificación, porque esa es una obligación de la sala, revisar la calificación del grado, si es devolutivo o es suspensivo. Pero, por ejemplo,
¿asenté mal tu domicilio procesal? O dije que no tenías domicilio procesal cuando sí me lo estás señalando en el escrito de demanda de apelación. Entonces, yo creo que aquí sí cabe un recurso de revocación. Oye, nada más que se te olvidó, porque si no se lo digo y llega hacia segunda instancia, pues no me van a notificar, me van a tener como que no señalé domicilio procesal, y eso puede ser grave. Entonces, ahí sí pudiera caber un recurso necesariamente. Y para que no tenga que obligar al juez que de oficio cambie una determinación. Pudiera ser ahí el caso. Muchas gracias, juez. No, de nada. Licenciada, pues si no hay algo más, pues por mi parte sería todo. Espero que haya sido claro, ¿verdad?, en cuanto al planteamiento de lo que es el tema. Sí, licenciado Ricardo, te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Aquí con una duda. Contra un hecho superveniente, una negativa a la aceptación de uno, ¿qué procedería? ¿Recurso de revisión o apelación, ya que la ley no lo establece como tal? Tendría que ser necesariamente un recurso de apelación, que es el desechamiento de un hecho superveniente. Y aquí, por el contenido, o sea, cuando tú planteas un hecho superveniente, necesariamente el juez tiene que revisar, de acuerdo a la legislación, si existe un artículo que lo permite o no lo permite. Y después explicarte por qué sí lo admite o no lo admite, lo cual conlleva a un procedimiento mental jurídico, que es lo que yo les comentaba, que es la distinción de los autos con los decretos. Cuando hay esta exposición de hechos y fundamentos, es un auto. Entonces no lo puede revocar el propio juez, tendrá que revocarlo el superior necesariamente. Es un recurso de apelación. No sé si me expliqué, Ricardo. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. No sé si hay algo más, licenciada Maribel. Muchas gracias, doctor. Si nadie tiene alguna otra pregunta, Denef decía, ¿habrá aplausos? No, ¿son aplausos? Sí, Denef. Sí. Y entonces, en este momento, doctor, le damos el uso de la voz al licenciado Juan Antonio García Ibarra para que dé lectura a un reconocimiento. Muy buenas noches, doctor, y muchas gracias por esta feria de conocimiento que nos brindó el día de hoy. Y prosigo con la lectura del siguiente reconocimiento. La Asociación Nacional de Abogados por Querétaro, AC, otorga el presente reconocimiento al juez quinto civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, al doctor Rodolfo Juárez Medina, por su valiosa colaboración en las actividades académicas ANAC 2022, con el tema Recursos Judiciales en Materia Civil y Mercantil. Firmado por la licenciada Juana Maribel Bricio García, nuestra presidenta de la asociación, y el licenciado Néstor Ulises Telles Salinas, secretario general. Santiago de Querétaro, Querétaro, el día 5 de abril del 2022. Muchas gracias por su participación y nuevamente muchas gracias por compartirnos sus conocimientos, doctor. Ahora es a ustedes, gracias por la invitación. ¿Quiere Muchas contar algo, gracias. licenciado Gerardo? Son aplausos. Oh, gracias, gracias. Son aplausos, doctor. Muchísimas gracias. ¿Algo más que tenga que agregar, doctor? No, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, doctor. Y pues en nombre de todos los integrantes de la Asociación Nacional de Abogados por Querétaro, le agradecemos su invaluable participación. De igual forma, agradecemos a todos los asistentes. No olviden compartirnos su correo electrónico para futuras invitaciones. Siempre presente con la enseñanza de nuestro gran maestro Contur. Estudia, el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Muchas gracias, que tengan todos muy buenas noches. Gracias.